Alumno Smart, te doy la bienvenida a los comentarios relevantes y las conclusiones de tu materia 5, Psicología Clínica de la licenciatura en Psicología. En estas semanas has analizado una herramienta muy importante para la psicología, el genograma, que es un formato para dibujar un árbol genealógico que registra información sobre los miembros de la familia y sus relaciones. Es importante que en el genograma vayan descritas al menos 3 generaciones. Los genogramas también muestran información familiar en forma que provee un vistazo rápido de los patrones familiares complejos y una fuente rica de hipótesis acerca de cómo un problema clínico puede estar conectado con el contexto familiar y la evolución del problema. En este punto has identificado que analizar, sintetizar e integrar son habilidades fundamentales para la realización de un informe psicológico. Sin embargo, en esta ocasión recordaremos solo lo más importante. En el informe psicológico se describe la personalidad de tal manera que cualquiera que lo lea tenga una impresión cercana a la realidad del examinado. Antes de redactar un informe, se debe de obtener los datos y escribirlos de manera coherente para que se presente un cuadro comprensivo de la persona que se evalúa. Entonces, la primera parte de un informe psicológico es la ficha de identificación, que consiste en el nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, escolaridad, ocupación, estado civil, teléfono, dirección, es decir, toda aquella información que te haga identificar al consultante. También es importante describir el motivo de consulta o de estudio, es decir, las razones por las que fue referido, el cuadro sintomatológico que presenta. Es importante mencionar que si aplicas pruebas psicológicas, es importante que dentro del informe las puedas describir, las pruebas de inteligencia, las de personalidad, y si hay alguna otra prueba, es importante que la describas en este apartado. Una parte fundamental del informe psicológico es la descripción del paciente, las observaciones generales, cómo se comportó, cooperó, se esforzó, colocó la atención, habla de manera fluida, vocabulario de acuerdo con su nivel académico y sociocultural, además del estado de ánimo como las manifestaciones de ansiedad o la impresión general. Para realizar esta tarea se requiere de entrenamiento, ya que se debe utilizar la observación directa. Cuando ya hagas un informe psicológico profesional ya en tu campo laboral, en este apartado es justo cuando entra el familiograma. Recuerda que el familiograma es una descripción a grandes rasgos de la familia. Por otro lado, también vas a colocar el resultado de las pruebas de manera cuantitativa y cualitativa. Si hay algún daño orgánico cerebral, disfunción cerebral, algún elemento de personalidad que debamos de prestar mayor atención, orientación vocacional, pero esto depende del objetivo de la evaluación. También ya hacia el final del informe psicológico pondrás las recomendaciones o sugerencias, pero estas deben ser claras, concretas e individualizadas. También el tratamiento y el propósito. Finalmente, habrás de colocar un resumen, que esto es optativo y debe ser solamente un párrafo y debe ser breve. Finalmente, te recomiendo que vuelvas a leer tu bibliografía, donde podrás encontrar ejemplos de informes psicológicos. Ya hemos analizado qué es un informe psicológico, sin embargo es importante definir cómo redactar uno. Es importante utilizar lenguaje bien definido, específico y concreto, no utilizar siglas, por ejemplo HTP o WISE, que son pruebas psicológicas. Ser claro, evitar palabras rebuscadas, evitar palabras innecesarias como frases de adorno, agrupar la información que se refiere a lo mismo, no ser críticos o exagerados. Por ejemplo, ¿pueden creer que fue capaz de? Eso no es apropiado dentro de un informe psicológico. No exagerar, no usar superlativos o ser muy categóricos. Por ejemplo, no existe, es muy, entre otros.
Evitar el uso de calificativos bueno, malo, bastante, poco, mucho. Procurar ser positivos o negativos, es decir, lo que sí se puede o lo que no se puede hacer. Ejemplo, el examinado no reconoce colores, sin embargo logró. Recuerda que las palabras son importantes porque otra persona lo va a leer o esa es la finalidad, que mi informe psicológico lo lea otro especialista. Y recuerda que hay algunas palabras que pueden denotar mi opinión y ya estoy haciendo un juicio de valor sobre un paciente o consultante y eso puede ser contraproducente en el ámbito laboral psicológico. Finalmente, reflexiona la siguiente frase. Nunca te enseñaron cómo hablar con tus gestos, pero sí fuiste enseñado a hablar con tus palabras. Paul Ekman. Deseo que sigas aprovechando al máximo esta experiencia educativa. Gracias por tu atención y hasta pronto.